¿Ya estamos? Sí. ¿Denise? ¿Sí? Doctor, ya estamos todos en sala. Tantos en sala. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, mientras tanto vamos hablando y se van siguiendo conectando la gente. Bueno, por supuesto, agradecidos que estén del otro lado. Bueno, hoy día lunes, nosotros siempre del instituto hacemos o lunes o viernes, parece a propósito. Pero bueno, la verdad que agradecido que estén del otro lado, siempre con esas ganas de capacitarse. Bueno, los que no me conocen, mi nombre es David Rosende, yo soy presidente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de Quilmes. Así que para mí es un honor en el día de hoy poder presentar, bueno, al invitado de hoy, y justamente esta es la primera actividad que hacemos por vía Zoom, que es específica y que no compartimos por ahí con otro, o lo hacemos en forma conjunta con otro instituto, que aparte hace la incumbencia propiamente de este instituto, que tiene que ver con por ahí poder determinar áreas de vacancias en investigación, o en este caso lo que tiene que ver con los procesos de violencia de género y violencia familiar. Bueno, en primer lugar quería agradecer a las autoridades del Colegio de Abogados de Quilmes, en este caso representado ahí por Gabriela y José, así que un placer, muchas gracias por siempre la asistencia. También las chicas administrativas del colegio, Denise y Cintia, que muy amablemente siempre están para ayudarnos. Y bueno, Andrea, que la vuelvo loca, que no está por ahí, pero pobre, siempre la vuelvo loca. Así que muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy voy a presentar al invitado, para mí es un honor. Es un amigo, más que un colega, es un amigo, porque la verdad que tenemos vida más allá de la parte jurídica, tenemos interacción, nos preocupamos el uno por el otro, y la verdad que vamos a contarlo, digo, cómo nos conocimos. Hace unos años atrás yo presentaba mi primer libro, y él creo que ya el segundo o el tercer libro que tiene, en la feria del libro de Berazategui. Y me acuerdo que nos habían propuesto, el doctor Mayer, que era el encargado en ese entonces, era la pata del colegio en la feria, para si podía darlo en los dos juntos. Y la verdad que podíamos hacerlo, primero dar uno y después dar el otro, pero no, nos sentamos juntos y siempre la dimos juntos, la charla y la presentación de los libros, y salió bárbara. Y de ese día que, bueno, ha nacido la amistad con el doctor Diego Ortiz, que ya está ahí. Y bueno, Diego, muchísimas gracias por estar. Él es abogado, en particular acá en el CAQ. Y bueno, vamos a estar hablando de lo que tiene que ver, abogado especialista, por supuesto, en procesos de violencia de género y doméstica, y vamos a estar hablando justamente de esa cuestión, que tiene que ver con las incumbencias o áreas de vacancia en la materia que les acabo de decir. Para organizarnos vamos a hacer lo siguiente: Diego no va a compartir imagen, lo que sí me dijo que estén atentos al chat, porque él va a dar determinadas citas de fallos, así que para que ustedes lo tengan ahí. Si quieren hacer preguntas, por supuesto que las pueden hacer, las vamos a hacer a través también del chat, y se van a leer al último de todo. Él va a terminar su alocución, y después yo voy a empezar a leer las preguntas, y vamos a ir evacuándolas por el orden, bueno, y que se fueron realizando. Cualquier duda o pregunta, vamos a estar a disposición tanto yo como Denise y Cintia. Bueno, y José no sé si se quedará, pero también está ahí. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar y bueno, por confiar en el Colegio de Abogados de Quilmes. Así que bueno, le cedo la palabra, yo me voy a poner mute, le cedo la palabra al doctor Ortiz. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias, la verdad que es un placer, un honor poder estar haciendo esta actividad. Ahí veo muchísima gente amiga, especialmente un amigo mío del CBC, ahí Miguel Sandoval, que es un amigo de la época de las clases de la universidad, y bueno, que hicimos una amistad que perdura, ¿no? La verdad que un placer, Miguel, porque para mí es un gran amigo, bueno, Viviana, un montón de gente amiga, ahí la doctora Mónica Santi, Mara, bueno, cantidad después nos vamos a saludar un poco más. La idea es hacer una actividad sobre las propuestas de investigación en el procedimiento de violencia familiar. Antes que nada, agradecer al doctor Rosende, a David, que es un amigo, es verdad, nos conocimos en la Feria Libro de Berazategui, y la verdad, bien, porque somos de Veraza, somos bien verazateguenses, y yo voy a dar unos lineamientos de investigación sobre este tema que nos debe preocupar a todos porque va en crecimiento y se agrava más en este contexto, ¿no? Al dar propuestas de investigación, no es mi intención hablar metodológicamente, sino que yo voy a dar algunas consignas y líneas de trabajo para poder seguir pensando, ¿no? Siempre me llama la atención que en congresos, en jornadas o encuentros, cuando se presentan ponencias, los autores o las autoras de cualquier disciplina
¿no? Arrancan con cuestiones conceptuales muchas veces, ¿no? En la propia ponencia, en la propia trabajo, en la tesina se arranca más cuando una ponencia, o el concepto de lo que es violencia de género, lo que es abuso sexual, y esto a mi entender quita lugar para poder ahondar en el tema específico que se elige y se profundiza, ¿no? Porque le quitan algo de interés y originalidad. Porque nosotros ahora nos encontramos, la mayoría que están acá presentes son abogados, abogadas, ahí veo también a la colega Villegas, nos encontramos frente a una etapa en la cual ya sabemos que el procedimiento de violencia familiar es diferente a otro proceso. Estamos ya profundizando temas, o sea que si nosotros vamos a investigar, no podemos investigar sobre aspectos más centrales o generales sobre el procedimiento. Lo podemos hacer, pero reiterar un trabajo tiene que realmente agregar una arista particular a eso que se investiga, porque si no estaríamos otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Entonces, es interesante tener en cuenta eso. Por ejemplo, yo voy a investigar, supóngase el tema, suponete que elegí el tema, el desistimiento del procedimiento de violencia, que es un tema nuevo. Si ustedes van a buscar artículos de doctrina, hay muy poco. Paso me hago todo bombo, yo escribí algo sobre ese tema. Pero ves, ahí hay un tema interesante para poder abordarlo y presentarlo en un trabajo. El incumplimiento de las medidas. Cuando uno lee algún trabajo de incumplimiento de medidas, a veces hay una cita de normas, o a veces hay un comentario de jurisprudencia, pero no se llega a la instancia de usar ese comentario de la jurisprudencia, de usar esa doctrina del fallo, para poder realmente hacer una interpretación que sirva para otros supuestos. Transformar lo particular de lo general. Otro de los temas, para dar un ejemplo de la necesidad de poder profundizarlos, las nuevas aristas de la provisión de contacto como medida independiente. Ya a esta altura del partido, la provisión de contacto tiene peso propio, como medida propia. Por más que las leyes especiales no lo establezcan expresamente, la provisión de contacto se separó de la provisión de acercamiento, y hay muchos fallos que la condenan. Y es preferible profundizar un tema agregando opiniones personales que hacer un refrito de varios autores. ¿Vieron cuando ustedes leen un trabajo? El trabajo tiene 5 carillas y hay 50 notas al pie, y de las 5 carillas está anotado todo, la cantidad de autores, y encima usan autores del año ñaupa, no usan autores nuevos. Ahí hay que trabajar. Si bien cuando uno arranca a investigar o a armar algún trabajo, tiene el miedo a lo que uno ponga sea zaraza, porque supóngase, yo imaginemos, me recibí el año pasado, y me presento como me presenté yo en el Encuentro Quilmeño de Derecho Laboral. La primera vez que yo hablé en el público fue ahí, en el Colegio de Abogados de Quilmes, en el Encuentro Quilmeño Laboral. Fui y presenté una ponencia sobre el tema del trabajo doméstico como derechos humanos, como un tema de género, que ya me interesaba género. Yo cuando escribía, como les debe pasar a ustedes, yo tenía miedo de lo que yo escribía, que sea una zaraza, que sea cualquier cosa, algo infundado. Y es preferible una opinión personal y no algo sobreabundante con una multiplicidad de notas al pie de otros autores. Y en esto hay que manejar un delicado equilibrio entre la opinión personal, que no es opinión personal, es sustentada en base jurídica. Pues yo puedo pensar que es rico comer torta frita cuando llueve, pero en realidad eso no sirve a los fines de investigación. Pero yo todo lo que yo estudié, sumado a mi experiencia práctica de tribunales, lo puedo sumar en un aporte junto también a un sustento de que la misma tiene. Por ejemplo, podría usar algún trabajo de Rita Segato, de Dora Barrancos, algún trabajo de Viviana Sousa, algún trabajo de diferente gente que ha escrito sobre el tema. Si escribo adopción, por ejemplo, cruce en violencia familiar, puedo usar el libro de Viviana, de Paso a Paso el Chivo y de Viviana. O sea que es interesante eso para trabajar. Siempre, cada tanto me preguntan, me mandan un mensajito, Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tu perra? Siempre el mismo entre, ¿viste? Con la perra. Saben que la amo a la perra. O sea que la perra me adoptó a mí. Y entonces yo le digo, me dice, mira, tengo que presentar un trabajo, ahora se viene el Congreso Abogado del Niño. Bueno, perfecto, ¿qué vas a hablar? Voy a hablar sobre abogado del niño. Bueno, lo único que te pido, no arranque de nuevo a explicar lo que es el abogado del niño, por favor. A profundizar lo que vas a decir si hablas de abogado del niño y el cruce con la medida de abrigo. Bueno, me parece excelente tu tema. En eso también hay que trabajar un montón.
Otra de las cuestiones que se presenta cuando uno arranca a investigar es el tema del ejemplo, por ejemplo, ponencia de Diego Ortiz, caso Andrea. Y ahí explica el caso, Andrea tiene 3 chicos, Andrea de los 3 chicos. En realidad se lo termina explicando sin demostrar la forma de aplicar los lineamientos de ese caso. ¿Se entiende? Se explica cómo se llegó a solucionar o a dirimir el conflicto o cómo se llegó a abordar ese caso. Pero no se da herramientas para trabajar en casos más generales, en la cual uno puede entremezclar conceptos con prácticas profesionales que surgen del mismo. Ahí me están mandando mensajes gente que está presente. Muchas gracias. Ahí está. Después charlamos. Hoy es un día, aparte, eso es importante tener en cuenta cuando uno arranca una investigación de este tipo. ¿Por qué el 20 de julio nos juntamos hoy, más allá que sea el Día del Amigo? Porque hoy es un día muy especial. Vamos a profundizar un poco algunas líneas de investigación y algunas ideas para que puedan trabajar, porque de acá va a salir una usina de ideas, para que ustedes puedan de acá sacar millones de ideas. Hoy es un día especial, ¿saben por qué? Porque se cumple 10 años del decreto reglamentario 1011 del 2010 de la 26485. Recordemos que la 26485 de marzo de 2009 es la Ley de Protección Integral denominada Ley de Violencia de Género. El decreto que la reglamenta es el 1011 del 2010. Hoy cumple 10 años. O sea que si a esta altura no podemos trabajar con el decreto que tiene 10 años, no tenemos que ir a casa, la verdad, e ir a comprar unas prepisas porque la verdad que no va. ¿Qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar en tema de la operatividad del decreto reglamentario, ¿no? Porque en sí la ley es operativa, más con el decreto reglamentario, pero tenemos que ir viendo, desglosando qué me da el decreto. Ustedes saben que hay gente que hace peticiones, menciona la 26485 y no lee el decreto. Y el decreto es muy interesante porque tiene artículos que da conceptos. ¿Saben ustedes que el decreto define qué es un patrón sociocultural? Que es uno de los objetivos de la ley de remoción de patrones socioculturales. El decreto da un concepto de discriminación en razón del género. El decreto habla de lo que significa una relación desigual de poder. O sea que el decreto da conceptos. Y no solo da conceptos, sino que el decreto también aclara cosas, es aclaratorio. Explica cómo se conforma el acceso a justicia en estos supuestos, de qué manera se daría un adecuado asesoramiento en casos de violencia de género, o qué se entiende como revictimización, o qué comprende la privación de medios indispensables para llevar a cabo una vida digna. Y también aclara que la enumeración de tipos y modalidades de violencia no es taxativa, es enunciativa, y por otro lado también aclara qué es la gratuidad en este procedimiento. Miren lo importante de tener a mano el decreto reglamentario 1011 del 2010. Por otro lado, el decreto tiene artículos que explican formas de actuar, como cuando se explica la eficiencia de un mecanismo de denuncia, cuando se considera eficiente un mecanismo de denuncia, o la innecesariedad de la intervención jurídica al momento de interponer la denuncia, o qué comprende la reserva, o de qué manera está legitimado activamente la tercera persona, o cómo se implementa el derecho a ser oído de un niño, niña, adolescente en situación de violencia. Volviendo a lo mismo que decía, si alguien va a presentar un trabajo de investigación sobre el tema del abogado del niño, no puede desconocer los postulados de niñez y adolescencia y los cruces que se hacen con las leyes especiales de protección contra violencia. Una, atendiendo al sujeto de protección, que al ser un niño, niña, adolescente. Y otra, atendiendo a la situación que padece de violencia familiar de cualquier tipo. O sea que es interesante revalidar el decreto reglamentario 1011 del 2010, de ahí la importancia de poder rescatarlo ya 10 años, ya cuando hay un recorrido, pero como todo recorrido, hay alguna que otra piedra, alguna otra crítica, desde mi humilde aporte. Ustedes cuando leen el decreto reglamentario, van a leer la 26485, un artículo práctico. Ejemplo, la figura del acompañante. Cuando buscan la reglamentación de la figura, en el propio artículo, en el propio decreto, en el artículo del decreto, se van a dar cuenta que no está reglamentado. La mayoría de artículos de carácter práctico de la 26485, la mayoría o generalmente, son artículos que no tienen reglamentación.
Y es importante reglamentar las prácticas, porque genera seguridad jurídica, elimina cualquier incertidumbre que uno tenga con respecto al derecho que trata de hacer prevalecer. Y elimina cualquier incertidumbre que tenga el operador al momento de abordar, trabajar o decidir sobre ese caso. Esto es muy interesante porque uno tiene la posibilidad, gracias a poder leer muchos fallos, informaciones y todo. Entonces, es interesante tener en cuenta eso a la hora de poder trabajar con la investigación, realizar diferentes cosas. Otro punto a tener en cuenta es empezar también a hacer un estudio serio de las leyes provinciales de violencia familiar. Sabemos que cada provincia en nuestro país tiene su propia ley de violencia familiar. Chubut, Chaco, Tucumán, Mendoza, La Rioja, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, diferentes, Santa Fe, Río Negro. Cada provincia tiene su propia ley de violencia familiar. Me hace acordar esto de mi infancia. Porque en mi infancia, mi mamá me llevaba por todos lados, tipo circo, me llevaba a todos lados, y la gente me preguntaba una provincia. Entonces yo le decía, Tucumán, yo le decía San Miguel de Tucumán. Catamarca, San Fernando del Valle, Catamarca. Yo repetía las capitales y provincias, así quedé, bueno. Lo que yo quiero hablar es que lo que yo necesitaría, la investigación sería nutritiva si uno hace un estudio profundizado de esas leyes de violencia familiar. Ustedes saben que, ustedes me dirán ahora, bueno, digo, son todo lo mismo, las leyes son todas iguales. No. No es lo mismo la ley de Santa Fe que la ley de Santa Cruz. Las dos son de violencia familiar, pero por ejemplo Santa Fe introduce el concepto de autosatisfactiva, como pasa con La Pampa, como no pasa con la ley nuestra 24.417. Santa Cruz es una ley pionera, que es la primera que introduce los daños y perjuicios derivados de situaciones de violencia, ante el artículo 35 de la 26.485. Es una ley pionera. Ahora, reciente salió el Código Procesal de Familia Río Negro, en la parte sobre procedimiento de violencia familiar y de género, habla sobre el tema del cese del procedimiento de violencia. Es totalmente innovador. Es un tema tabú, hasta para mí es tabú. Ustedes saben que a mí me hablan, qué sé yo, Diego, hablame de cuándo termina el procedimiento de violencia, y yo, qué rico unos mates, tomar unos mates, vamos con una totafeta, me voy a tomar un té, como decíamos con Miguel en la facultad. Qué ingenuos infantiles que éramos nosotros en la facultad, yo sigo siendo así, pero me recuerdo los momentos de la facultad. Pero volviendo a lo mismo, ese Código Procesal de Familia Río Negro habla del cese del procedimiento de violencia familiar. Obviamente va a tener mi miramiento de la temática, no es el momento aclararlo, pero yo digo, bueno, siempre digo que el cese del procedimiento tiene que estar claramente acompañado de la cesación de riesgo, de la cesación de situaciones de violencia, de que se haya verificado de que la persona no se encuentra afectada en su integridad psicofísica. Siempre tengo miramiento yo, con respecto a la gente que ha aportado eso, con respecto a los operadores, bueno, hay gente consejera de familia, gente juez, jueza, gente que trabaja en la temática, o sea, abogadas de niños que están presentes, abogados de niños, gente que trabaja en el tema. Pero más allá de respetar su trabajo, siempre mi aporte, como yo explico, incluso siempre explico lo mismo, siempre mi aporte es desde la especialidad, desde la temática misma, E incluso me dicen, sí, Diego, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, esto es el derecho, gente, esto es el derecho que se cruza con una temática que es la violencia familiar, ¿no? En un contexto de violencia de género, o puede ser que no, que sea violencia familiar pura. Entonces es muy interesante empezar a trabajar con esos temas, ¿no? Y también empezar a investigar nuevos conceptos, ¿no? Nuevos conceptos en la temática. Hay un concepto que yo siempre les pido que lo tratemos con cuidado, con respeto, como si fuera la vajilla de cristal de la tía. El tema de la denuncia como acto de cuidado. Porque sabemos que la denuncia se basa en un hecho actual de violencia, contextualizándolo con los pasados, para que el juez dicte juez o jueza resuelva una medida de protección teniendo en cuenta un futuro. O sea que toma los 3 tiempos del procedimiento, pasado, presente y futuro. El hecho actual de violencia, contextualizándolo con los pasados para poder dictar una medida que prevea el futuro. ¿Vieron? Un medio como un trabalengua. Si no queda claro, yo después lo vuelvo a aplicar. Pero también se empieza a hablar de la denuncia como un acto de cuidado.
la denuncia como un acto de cuidado, la denuncia sin tener en cuenta ese hecho actual de violencia presente y tomando en cuenta un antecedente, indicador, elemento en el pasado. Porque acá hay uno, el último fallo que se habla del tema tiene un poquito más de 2 meses, el 8 de mayo del 2020. El 8 de mayo del 2020 se empieza a hablar de este tema. Yo ya se venía hablando de este tema, pero siempre como una perla en el Pacífico. No estoy diciendo que toda la denuncia, se tiene que tomar todas las denuncias porque él me tiró un beso y yo eso lo interpreté como una amenaza. No, no. Estamos hablando de que tiene que haber elementos, una apoyatura, o una apoyatura fáctica, o una apoyatura específica para hablar de esto. Acá se presenta la actora a hacer una denuncia y a pedir medidas. La actora dice que el progenitor va a recuperar su libertad en pocos días tras haber sido condenado penalmente por el intento de homicidio de la madre. O sea que tiene miedo. Y el hombre quiso matar a la madre. Entonces los profesionales evalúan el riesgo, toman todo el caso como un riesgo altísimo, ¿no? Este es el fallo que les puse ahí en el chat, por favor. Dispuso provisión de acercamiento y provisión de contacto por 90 días, después se prorrogó. La otra parte pidió que, que no tenga límite temporal, por la cual las medidas deben tener un plazo. Se habla de que la notificación personal jamás, por lo tanto se autorizó notificarlo por vía virtual, porque este fallo se dicta en contexto de pandemia. Entonces, y en la cual se dice claramente que hay que priorizar las formas procesales en detrimento, hay que priorizar las formas procesales y hacerlas lo más flexibles, teniendo en cuenta el contexto que se está viviendo, sumado a un informe de la oficina que habla de altísimo riesgo. Porque al acceso a la justicia no es dictar una medida para la integridad, al contrario, sino que esas decisiones tienen que estar acompañadas de herramientas ágiles, dinámicas y versátiles, dicen, ¿no? Para lograr esa mayor eficiencia. Entonces, lo que pongo el punto ahí nada más, porque el fallo es muy interesante, por eso les puse la cita, porque habla de la flexibilidad de la notificación, habla del tema del plazo de las medidas, por eso lean ese fallo, que va a ser muy interesante. Se activa el mecanismo institucional, se resuelve la medida en base a la denuncia como acto de cuidado. Entonces ahí hay que poner el punto. Esto también pasó hace más o menos 2 años, cuando una persona mayor era hostigada por su hijo que la iba a visitar a la residencia, al geriátrico, a la residencia geriátrica que se llamaba Tuyú SRL. Entonces la hija hace una denuncia de violencia pidiendo una medida, diciendo de que cada vez que el hermano va a visitar a la mamá, la mujer se angustia, tienen que ajustar la medicación, necesita nueva atención y está extremadamente angustiada. El director del geriátrico se presenta en el expediente y forma esta situación que es real. La mujer está angustiada, una mujer muy grande en una institución, y una compañera de la residencia y geriátrica dice, sí, es verdad, esta señora cada vez que vive el hijo. Ahí hay un ejemplo de la denuncia como acto de cuidado, en la cual no se toma el hecho actual de violencia porque no está. No dice, el hijo este día le pegó un cachetazo a la madre en la residencia. Se toma un indicador, se toma un elemento para poder resolver y dictar una medida. O sea que es importante tener en cuenta eso a la hora de hablar de denuncia como acto de cuidado. Les vuelvo a decir lo mismo. Todo aporte nuevo que surja del procedimiento de violencia familiar tiene que ser tomado con extrema cautela, evitando la banalización del concepto, la minimización del tema en sí y para determinados supuestos. ¿Vieron cuando yo hablo de violencia económica, obligación de alimentos como violencia económica? Mi función, ustedes lo saben, lo que han escuchado la charla, es siempre reexplicar todo. Arranco con el marco normativo y vuelvo a reexplicar todo para decirles esto, que no voy a abrir la caja grande para que entre cualquier caso y ponerlo como violencia económica. Al contrario, lo voy a explicar para poder delinear bien el tema al momento de poder resolver o intervenir en este tipo de asuntos, ¿no? El fallo es muy interesante. Cualquier cosa, si el fallo no queda claro, yo
el fallo este de denuncia como autocuidado, voy a ver si, porque yo tengo mis machetes que me voy haciendo para una charla, yo estudio, me hago el machete escrito y lo voy estudiando como estudiaba en la facultad, así como si fuera así en voz alta, entonces yo ahí voy estudiando todo, ¿no? Bien. Ahí está. Ahí a ver quién mandó un mensaje. Ahí puse algo del fallo, a ver. En Gilmes hace mucho se aplica este concepto en los fallos. Bueno, genial. Hay que trabajar en ese concepto, hay que investigar ese concepto, hay que seguir abordándolo. Me parece genial. Otro de los temas, también, ya hablamos de la denuncia como acto de cuidado. Voy a verle un poco las caritas a ver si están aburridos. A ver ahí, vamos a chusmear un poco quién está. Bueno, ahí Cintia Lacasia de Pergamino. Ahí, mirá, a ver. Bueno, ahí está Julieta, ya también somos ya medio parientes con Julieta. Ahí, mirá, ahí está Esteban Duarte, hay gente de Nelia Cordero, bueno, mucha gente, Cornelia Marino, un montón ahí, a full ahí, para que no se aburran. Bien, seguimos hablando, Andy Galván, a full, bueno. Otro de los conceptos es el tema del desistimiento forzado, que es algo que se venía hablando, bueno, en España hay muchas autoras que hablan sobre estos temas, sobre el tema del desistimiento forzado, cuando las propias instituciones cortan el circuito de atención. Las propias instituciones desalientan, persuaden, para que la persona en situación de violencia no siga actuando, no realice la intervención y no se presente. Es una forma de violencia institucional, ¿no? El tema del desistimiento forzado, de decir, bueno, bueno, usted va a hacer la denuncia, pero escuchen una cosa, cuando usted haga la denuncia, esto va a tardar un poco más, después de acá 3 horas va a tener que ir a su oficina, va a tener que esperar 10 horas y después va a tener que esperar 15 horas más para que la atienda la trabajadora social del hospital. Todo un mundo, un laberinto para que corta el circuito de atención, desprotege a la persona, que vuelve al hogar con el agresor y la violencia se perpetúa. Vieron la peligrosidad del tema. El tema del desistimiento forzado también es un tema que vale la pena investigarlo, pero no con un efecto de denuncia, que puede servir, pero sino como un efecto de empezar a investigar realmente esas prácticas inadecuadas que acentúan cada vez más la violencia en el marco institucional. ¿Quiénes fueron los que están preocupados por este tema? Los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El fallo de Paola Guzmán Albarracín, que ella había sido abusada sexualmente en una iglesia, fue al hospital y el propio médico la abusa también. O sea que toda esta situación de abuso, de revictimización, de violencia institucional, de violencia sexual, este caso búsquenlo, el caso de Paola Guzmán Albarracín, que es muy interesante para darse cuenta de por qué no hay que cortar el circuito de atención y hay que responsabilizar a los que ejercen situaciones de violencia de cualquier tipo en el ámbito institucional, ¿no? Por otro lado, otro tema, perdón que yo haga como un zapping de temas, pero esa es la idea de este tipo de charlas, presentar diferentes propuestas de investigación, no cerrar un tema, porque si uno elige un tema, puede seguir desarrollándolo un poquito más, con ayuda de ustedes. El tema del control del cese. Cuando arranqué a estudiar esta temática, el primer trabajo que presenté hace 1000 años atrás, más o menos, en el Colegio Abogado de Capital, en un concurso que se llamaba el Nobel Abogado Dice. Entonces yo lo que quería es hacer un análisis de la Constitución Nacional con los cruces en violencia familiar, ¿no? Usaba el artículo 28, el 33, artículo 16, artículo 75, inciso 23, 75, inciso 22, que me deja entrar la CEDAW y la Convención sobre los Derechos del Niño, usaba un poco los pactos de Derecho Económico, Social y Cultural, los pactos de derechos civiles y políticos, usaba todo un marco normativo, ¿no? Internacional, y también después hacía un cruce con la 24 y 417. Cuando empecé directamente a estudiar el procedimiento, me llamaba la atención eso. Si en el ámbito civil, vamos a ubicarnos, si cualquier persona que hizo una denuncia y pide el levantamiento de la medida, y por el otro lado, imaginémonos cualquier lugar, no hace falta definir ninguno, por el otro lado, se le da lugar al desistimiento, teniendo en cuenta que soy plenamente capaz, soy mayor de 18 años de edad, y así todo concede el desistimiento, y cuando hay un cierto riesgo a mi integridad psicofísica,
y así todo lo concede, siempre me preocupaba eso. ¿Por qué no había tanta jurisprudencia sobre, previo a la concesión del desistimiento, se manda a verificar la actualización de riesgo a la institución tal, para ver si la decisión de levantar una medida es real, voluntaria, o está diezmada por la situación, está inmersa en el ciclo de violencia? Esto hace muchos años. A lo largo de estos años podemos encontrar que sí, que está surgiendo ese tipo de jurisprudencia. Yo escribí mucho sobre estos temas, sobre el desistimiento. Hay un artículo que se llamaba 3 anuncios para no levantar una medida en el procedimiento de violencia, porque me encantó la película 3 anuncios para un crimen, entonces yo quería usar el título para un artículo, entonces yo, que soy medio loco, usaba el artículo ese para poder hablar del tema. El control del cese. Entonces, este tema que ustedes dicen está acabado, Diego, ese tema ya no tenés que hablar. No. Porque también va a haber una corriente que diga, si la persona es plenamente capaz y pide levantar la medida, no estamos hablando del foro penal, cuestiones civiles de derecho de familia. ¿Por cuál es el problema? La persona pide levantamiento de la medida, bueno, que sea caro, listo. Nosotros ya le ofrecimos todo. ¿Quiere, señora, que no haya medida? Bueno, vuelva a su casa, no hay medida. Hay gente que tiene esa postura, pero hay gente que no, de la cual me enrolo, en la cual Argentina forma parte de convenciones internacionales en la cual asume el compromiso de luchar contra la violencia. No con un corte paternalista. No estamos volviendo a la ley de patronato de menores de 1903. Sino lo que estamos tratando es de proteger a la persona ofreciéndole los mecanismos necesarios y explicándole que levantar una medida significa no tener una medida de protección, una desprotección jurídica, al momento de poder de alguna manera protegerse y resguardarse frente a una situación de violencia. La pata jurídica no es la única, sino que es esencial, no es suficiente, se requiere la labor interdisciplinaria, pero levantar una medida por la sola petición de la persona, sin verificar el estado o situación de riesgo de la persona, hoy en día da lugar a investigar, da lugar a buscar jurisprudencia. Este tema, una vez yo lo di, y un grupo de psicólogas usó este tema para poder presentar una ponencia, pero desde su visión, desde su disciplina. La verdad que para ella, para la gente, me comentaban que fue innovador, porque ellas se introducían en una cuestión jurídica para, desde su propia disciplina, abordar el tema de qué medidas se están tomando frente al pedido de levantamiento de la medida, ¿no? Esto, hay un fallo de Viedma, Río Negro, en la cual la mujer hacía la denuncia, salía la medida, pedía el levantamiento. Pedía que el levantamiento no se dé porque seguía la violencia. Volvía la medida vigente, estaba vigente. Pedía nuevamente que se levante la medida. Entonces la autoridad judicial dijo, no, ese ir y devenir entre la solicitud de levantamiento, la solicitud de medida, es claramente notorio y evidente para no dar lugar al levantamiento de la medida. Perdón que yo hable fuerte porque encima me compré un micrófono y estoy para hacer un programa de televisión. O sea que es importante tener ese tipo de trabajo o esa propuesta para investigar. Ahí hay que ir, ahí hay que apuntar. Gente, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Así avanzamos con otro temita. ¿Se va escuchando en el chat? Perfecto. Ahí está. Gracias, Rodrigo. A ver, ¿qué? Enrico, no es efectivo, pero no me veo superar. Ahí está. Ahí, bueno, ahí los comentarios después David va a ayudar a leerlos, ¿sí? Gracias. Otro de los temas que me parece que a esta altura requiere un buen trabajo es la relación de los principios procesales en las relaciones de familia en el procedimiento de violencia familiar. ¿Se acuerdan cuando estudiamos principios procesales o principios generales de derecho, en derecho civil, que uno pensaba, yo decía, esto no va a servir para nada, mirá qué bolilla le van a dar los jueces, la jueza a este tema, la buena fe, el abuso del derecho, después principios procesales, la celeridad de las actuaciones, el principio de economía procesal, tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, conducta procesal, el principio de, los principios de, el principio también de, el de efectividad, el principio de utilidad procesal, estos principios procesales. Y cuando en el 2015
El artículo 705 al 712 introduce los principios procesales del Código de Fondo para aplicar en todos los procedimientos, incluso otros procesos, incluso en el procedimiento de violencia familiar. Esto estamos hablando ya casi 5 años. Esto lleva una línea de investigación. Empezar a trabajar y relacionar los principios procesales, el de oralidad, los principios procesales, con el procedimiento mismo de violencia familiar. Yo sé que ahora se habla muchísimo de las audiencias vía WhatsApp, las audiencias vía Zoom, las audiencias todo. Pero la base de todo esto, lo saben, bueno, ahí la estoy viendo a Mónica, a la doctora Santi, a todos los que trabajan en estos temas, la base de todo esto es el principio de oralidad, que lo estudiábamos de la época de Morelo, Colerio, de grandes procesalistas, Berizón, Lubel, bueno, Lubel fue profesor nuestro de Derecho Procesal con Miguel. O sea que el principio de oralidad, el principio de economía, el principio de celeridad es la base con la cual estamos actuando. Es la base del artículo 3 y 4 de la resolución 1220 de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cuando habla de notación. O sea que no es un chamullo, esto se viene hablando de hace un montón, el basamento se viene hablando hace un montón. O sea que, miren lo importante que es relacionar los principios procesales con el procedimiento de violencia familiar. Miren qué importante es hablar de economía procesal y relacionándolo con la resolución en violencia familiar que debe contener todos los elementos para que realmente proteja a la persona y que tenga todo. No solo la resolución, sino también los poderes. De hecho, ahí están excitados, están mandando a full chat. Pero ahora David lee. Pero miren lo importante que es eso, la relación esa entre el principio procesal y el procedimiento de violencia. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántos artículos han visto, cuántas ponencias y trabajo han visto de la relación entre un principio procesal? Elijan uno nada más, con el procedimiento de violencia familiar. Cri, cri. Ahí pasa una bola de fardo como en la película de western. Ahí hay que trabajar. Esas son las propuestas, esas son las líneas de investigación que se tienen que dar. ¿Sí? ¿Por qué hoy en día no se permite la notificación personal? Digo, porque estamos en pandemia. No, más allá de eso, pasa que el procedimiento de violencia familiar es un procedimiento en el cual las autoridades judiciales se tienen que adaptar a los contextos familiares, porque no es lo mismo una mujer que tiene 30 años que una mujer que tiene 80 años, que una mujer que tiene HIV, que una mujer que perdió a su hijo en un accidente hace una semana. No es lo mismo. Se tiene que adaptar al contexto familiar y se tiene que adaptar al contexto también social. Y dentro de ese contexto social está este contexto de protección de la salud pública, ¿sí? Ahí está Blanquita también, que es otra amiga. O sea que es interesante eso, tener en cuenta. Me pongo nervioso porque me irrita. ¿Cómo puede ser que nosotros abogados, con lo capaces que somos, con lo inteligentes que somos, no podemos seguir investigando, no podemos seguir abordando? Hace unos años salió un fallo de violencia familiar entre dos hermanos. Se mataban. El hermano mayor golpeaba constantemente al otro. El juez dijo, principio de tutela judicial efectiva y mediación y oralidad. Audiencia con los dos hermanos, ver la manera de ver cómo se pueden reencontrar, cómo se pueden acercar, que se entreviste interdisciplinariamente a cada uno de ellos para poder asegurarle la tutela judicial efectiva mediante la posibilidad, la oralidad de poder tener contacto directo con ellos. Esto es un fallo de violencia que se dio entre hermanos, creo que está publicado en Microjuris. O sea que es interesante tener en cuenta eso. Otro de los temas que se va hablando, vieron, yo me pongo nervioso a propósito para que se levanten ustedes, porque por ahí en este momento que es la hora de la leche van a querer ir a tomar la leche. No, esperen un poquito. Otro de los temas que me preocupa también mucho es el tema del trabajo interdisciplinario y la relación que tiene eso con las medidas de protección. Uno va y ve un trabajo, la interdisciplina en la institución tal, lo lee el trabajo. Bueno, yo pregunto, cuando se dio el aspecto jurídico, porque soy abogado, ¿en qué momento trabajó la interdisciplina? ¿En qué momento se intervino el aporte interdisciplinario, el equipo de trabajo? ¿Dónde está y de qué manera trabajó? ¿No? Y me hace acordar esto de una charla también que fui a dar en un pueblito, en la cual se presenta el juez de paz y me dice,
Hola Diego, ¿cómo estás? Te felicito por la charla, muy bien, bien, bien. Digo yo. Acá quédate tranquilo que en este pueblo, acá se trabaja de forma interdisciplinaria. Porque yo si necesito algo, le digo a mi equipo que me haga esto, que me haga un informe, ellas trabajan sin ningún problema. En realidad el trabajo interdisciplinario es horizontal, no puede ser vertical. No puede ser vertical. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la jueza es Mónica y yo soy un simple consejero de familia y ella muestra la verticalidad a tomar la merienda. Y ella muestra verticalidad y me dice, Diego, tenés que hacer esto, tenés que decirle esto. Y yo digo, bueno, sí, lo voy a hacer, sí. Y no me da ninguna posibilidad de una interacción, de poder ir y venir con ella, con la jueza de familia. Acá no hay interdisciplina. La interdisciplina es un trabajo conjunto, interdisciplinario, en la cual los profesionales de distintas disciplinas elaboran estrategias a los fines de ayudar y contener a la persona en situación de violencia. En el momento de la denuncia, puede ser de que su intervención sea a los fines de acercar a la autoridad judicial insumos necesarios para resolver. Al momento del trabajo, directamente el abordaje, puede ser para que la persona comprenda el procedimiento y la necesidad de resguardarse con la medida adoptada. Al momento del seguimiento de la medida, puede ser que el trabajo interdisciplinario sirva para que la persona realmente, para que todos los profesionales sepan si la persona realmente está o no cumplimentando con los encuentros o las diferentes instancias que se dan en diferentes ámbitos de cada caso en particular. Pero yo, si quiero trabajar en forma interdisciplinaria, tengo que dejar mis egos de soy el abogado, soy el juez, soy el que sabe todo, para dar permiso y espacio también, permiso no desde el punto de vista así de desnivel, sino para dar como algún tipo de posibilidad, de opinión. Ahí están a full preguntando. No están esperando por las preguntas. ¿Cómo se dan ustedes también la posibilidad, ¿no? de poder trabajar de esa manera en forma interdisciplinaria? Ustedes, mira, a ver, Diego, dame un ejemplo. Yo le voy a dar un ejemplo. La jueza Denise, como mi sobrina que se llama Denise, la jueza Denise dicta una resolución en un caso y toma directamente el aporte del informe socioambiental de la trabajadora social Julia. Y toma también el aporte del informe psicológico que había hecho Mónica. Entonces, la jueza Denise no dicta solamente, no resuelve solamente bajo parámetros jurídicos, sino que toma en cuenta ese aporte interdisciplinario. ¿Cómo me doy cuenta? Agarren cualquier jurisprudencia y se van a dar cuenta en donde la jurisprudencia tiene contenido interdisciplinario y cuándo no. Ahí hay otro ejemplo de línea de investigación. Ustedes se van a dar cuenta, les prometo, que si leen una jurisprudencia se van a dar cuenta cuándo intervino un profesional de otra disciplina y cuándo no. Cuando la resolución está cargada de lenguaje jurídico, ahí está hablando Marcela Wambol. Marcela Wambol, vos no te acordás de mí, pero yo era el abogado que recién se recibía y yo te veía con los tacos, la pollera, y yo decía, qué elegante esa abogada. Pero bueno, Marcela Wambol, la abogada rubia, me acuerdo. Bueno, mira, yo me acuerdo, tengo una memoria, me acuerdo de ella, me acuerdo de otra llamada Susana, eran peleadoras. Mónica también estaba en la fila haciendo tribunales conmigo, ¿eh? Mónica también, ay, qué lindo, qué lindo. Me acuerdo, yo nunca sabía nada, yo bien hueco. Pero bueno, seguimos. No, vos Marcela peleadora no, había otra que era peleadora, que me encantaba. O sea que lo que estoy apuntando es eso, que el propio procedimiento de violencia familiar realmente tenga esos aportes interdisciplinarios, no como un fundamento correcto de decir, ah, sí, trabajó la trabajadora social, trabajó la psicóloga, pero yo, abogado, hago lo que quiero, yo, juez, hago lo que quiero. No es así trabajar en forma interdisciplinaria. Se requiere, hay un artículo de Lichiri que habla de que el trabajo interdisciplinario tiene que ser un trabajo intencional, provocado, cooperativo, cohesivo, en la cual se junten los puntos de vista profesionales sin ánimo de incumbirse en la profesión del otro, pero con el solo afán
de tomar esos aportes al momento de poder diseñar una estrategia de ayuda. ¿Sí? ¿Vieron cuando, por ejemplo, ustedes me dirán, Diego, pero para lo que vos decís, Lidia, te requiero, y Lidia es una amiga también. Ustedes, supónganse que dicen, Diego, lo que vos decís trae mucha plata. La propia sociedad de fomento de mi barrio, podemos juntarnos la trabajadora social, la psicóloga y yo, atendemos gratis, pues yo atendía gratis un tiempo todos los fines de semana, cuando no trabajaba en el área, en el Poder Judicial, atendía una vez por semana gratis a la vecina del barrio, en el círculo de periodistas y de Berazategui, y trabajábamos interdisciplinariamente, porque lo entrevistábamos los dos. Entonces la trabajadora social conmigo, los dos trabajábamos de esa manera. Acá no pasaba por un tema de recurso económico, pasaba por un tema de trabajo, de labor. Obviamente es necesario este tipo de recursos, ¿no? Ay, Verónica Tomé, no, Verónica Tomé, vos eras compañera mía de trabajo. Bueno, esto es gente que busca gente, parece. Franco Bañato falta acá. Ahora contestamos eso. Acá hay que tener cuidado también porque uno no diga nada raro, ni saque fuera a nadie, porque somos todos conocidos. Bien. O lo que estamos diciendo acá, es importante tener en cuenta eso, tener en cuenta ese tipo de aporte. Yo lo que quiero, a ver, yo quería aportarles algo. Ahí está. Yo quiero aportar un fallo en la cual, esto me voy a poner así un poco en profesor, como muy gracioso. Estoy dando una charla, me estoy delomando para dar la charla, muy gracioso. En un fallo, la labor interdisciplinaria, ahí está, ahí arranca. Miren, escuchen, ahí está. Se presenta la actora, denuncia hechos de violencia, la que es sometida por parte de su ex esposo. Se le da intervención a los profesionales del equipo, quienes en el informe realizan la evaluación de riesgo. Concluye que existen situaciones de violencia de vieja data que ameritan enmarcar el caso dentro de la violencia familiar y de género, y el mismo equipo sugiere ordenar la medida cautelar que estime correspondiente. En otro fallo, se dicta una medida de seguridad, como la colocación del dispositivo de geoposicionamiento y consigna policial, valiéndose, entre otros elementos, del informe interdisciplinario realizado por la Oficina de Violencia Doméstica. Se asentó que se trataría de una situación de violencia doméstica como indicador de riesgo. El tenor del último episodio de agresión física, el carácter periódico, crónico y cíclico de la violencia en la pareja, que la afectada sería destinataria de violencia doméstica en virtud de padecer maltrato físico, psicológico, económico y mental. Y el posible antecedente de violencia doméstica en la familia de origen del denunciado. La medida de seguridad, el dispositivo se resolvió en virtud del informe interdisciplinario, del contenido del informe interdisciplinario. Miren lo importante y lo valioso que es. Ahí está, siguen preguntando, así que están a full con las preguntas. Vamos a tener un buen espacio de preguntas. Prometo ya dentro de un ratito terminar, pero quiero seguir tirándoles bombitas para que ustedes sigan preguntando. Al contrario, están muy buenas las preguntas. Entonces, eso es otra línea de investigación bastante importante que me llama mucho la atención. Empezar a trabajar en cómo la labor interdisciplinaria incide directamente en el procedimiento de violencia familiar. Ustedes saben que un informe interdisciplinario es aquel que puede servirle de elemento al juez para dar lugar a una prórroga, a una medida o no. Ustedes saben que en la opinión de un profesional, la opinión de una psicóloga, la opinión de una trabajadora social puede ser fundamental para poder hablar de que en una situación hay violencia económica. Los propios informes interdisciplinarios están tomando los aportes para hablar de violencia económica. Pero ustedes dirán, Diego, eso de los abogados, ¿para qué se meten los otros profesionales de otra disciplina? No. Ellos toman desde su disciplina el estudio de la violencia económica y lo plasman en su propio informe. La autoridad judicial toma ese informe, como pasó en el fallo de Chubut, de Comodoro Rivadavia, el juez impone una multa frente a la situación de violencia económica denunciada e informada por el equipo técnico local de Chubut, en la cual por eso el juez lo que hace es resuelve una medida de prohibición de acercamiento y contacto y la imposición de una multa, es un fallo muy conocido. El último tema, voy a dejar lugar a las preguntas, porque sé que están, aparte, cuando yo no leo preguntas por chat, me la mandan al celular, porque yo encima las charlas finales he dado mi celular y me mandan mensajes cada rato.
el tema del seguimiento de las medidas de protección. Acá entré en otro tema tabú. El seguimiento de las medidas de protección es una materia constante y pendiente del ámbito institucional que tiene que estar presente para garantizar la integridad física, psicológica y patrimonial de la persona. Una vez resuelta la medida, es obligación de la autoridad judicial seguir el cumplimiento de las mismas y sancionar el incumplimiento frente a la denuncia por la existencia de un determinado hecho nuevo de violencia o no. O sea que, porque el simple acercamiento, por más que no haya un hecho nuevo de violencia, es un incumplimiento de una medida. Y una de las medidas de agudizar el seguimiento de las medidas es comprobar la realización de los tratamientos terapéuticos sugeridos en la realización, munirse de informes socioambientales posteriores a la interposición de la denuncia, posterior a la resolución, recibir un informe psicológico, estar atento a eso, y no un archivo totalmente estático de las actuaciones, sino un archivo que realmente sea real, en la cual se compruebe que se compruebe de alguna manera, es necesario que se compruebe también esa situación, ¿no?, que se da con respecto a la intervención específica. Por ejemplo, ahí perdí el hilo porque tengo 3 puntos, y se resuelve una medida por 90 días, se prorroga. La pregunta es, ¿hasta cuándo sigue el procedimiento? Mi respuesta siempre va a ser la misma, hasta que cese el riesgo. ¿Y quién acredita el cese del riesgo? Y tiene que haber una intervención interdisciplinaria. Tiene que haber una intervención disciplinaria. Por eso hay fallos penales en los cuales se niega el incidente de excarcelación cuando la persona se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y se informa interdisciplinariamente que la persona no está preparada para eso, ¿no? Hay algún que otro fallo sobre eso. O sea que empezar a trabajar con el tema del seguimiento también es una pendiente. Yo, para darles un ejemplo, nada más, de cómo provincialmente se estuvo trabajando en esto, yo acá presento cómo las propias leyes de violencia, vieron que les decía que hay que empezar a investigar las leyes de violencia. Acá hay 2 leyes que tenía al azar que preparé, la ley de Entre Ríos y la ley tucumana. Esto después lo leen tranquilo. La ley, por ejemplo, de Entre Ríos plantea que durante el transcurso de la causa y después de la misma, por el tiempo que se considere prudente, el juez deberá controlar el resultado de las medidas a través de la recepción de informes técnicos periódicos de los profesionales intervinientes en la causa. Obviamente que la intervención va a ser más escalonada teniendo en cuenta cada caso. Yo no puedo decirles la forma de cómo trabajar, lo que puedo decir la necesidad de seguir una medida para poder resguardar la integridad psicofísica de esas personas y poder de alguna manera garantizar de que la persona está siendo protegida, ¿no?, desde el ámbito por lo menos legal, procesal. Y con respecto a la importancia de los informes interdisciplinarios para la labor judicial, yo agarré acá un fallo, también, voy a poner en el chat. ¿Se escucha bien, gente? ¿Me pueden poner por el chat si se escucha bien? Ahí está. Ahí está. Este fallo, gracias. Miren, es cortito porque yo elegí un recortecito nada más, dice: se confirma la resolución que dispuso la prórroga de la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento hasta tanto se acompaña el psicodiagnóstico de integración familiar, toda vez que atento a la gravedad de los hechos que sustentaron la denuncia y considerando la disfuncionalidad observada en la dinámica familiar, que acá hay interdisciplina, resulta conveniente mantener las medidas dispuestas por la ACU hasta tanto se presente el informe requerido. Ello con la finalidad de evitar la reiteración de situaciones conflictivas susceptibles de ir creciendo y afectar a los hijos menores de la parte. O sea que ahí hay un ejemplo en donde está la interdisciplina metida. Se da lugar a la prórroga de la medida porque no hay un informe que solvente que el riesgo ha cesado, que ya no hay nada que proteger. Acá hay algo que proteger, ¿sí? Recuerden que son recortes de fallo, uno tiene que leer, obviamente, el fallo completo, ¿no? Eso es interesante tenerlo en cuenta. Después, hay otro fallo medio larguito. Este es medio larguito, pero por lo menos se lo voy a dejar. La actora interpone, ahora le doy la cita, se lo paso. La actora interpone un recurso contra la sentencia que dispuso archivar la causa. Afecta que el derecho a la integridad de la víctima del niño siga estando porque acá no hay ningún tipo, el denunciado no hizo tratamiento.
Y él pide levantar una medida, pero no está hecho el tratamiento psicoterapéutico que había sido ordenado y que él no concurrió. Entonces lo que dice en este caso, el fallo es muy interesante. El fallo dice, debe ponderarse que los informes constituyen elementos de juicio suficiente y conducente para mantener una medida protectoria, dado los indicadores de riesgo puestos en manifiesto, y hasta tanto no obra en auto otra evidencia que aconseje lo contrario. Se hace lugar al recurso interpuesto por la actora, se deniega el pedido de archivo y el levantamiento de la medida. Asimismo, se insta al denunciado a realizar el tratamiento terapéutico, bien, sobre la cual tiene que presentarse informe periódico. Miren la importancia de la interdisciplina, la importancia del trabajo en la temática. Por eso el fallo plantea el rechazo del levantamiento de la medida y que se mantengan las mismas al haberse comprobado la no realización de los tratamientos terapéuticos ordenados. Este es un fallo de Río Negro, Vietnam. Ahí te lo paso, ahí se lo paso, María, ahí se los paso el fallo, ahí está. Si después el fallo no lo encuentran, me avisan, ¿sí? Pero ahí está la cita y todo. Yo ahora de acá arranco mi guardia, así que por eso me están mensajeando, arranco la oficina a trabajar. Por otro lado, es interesante hablar, y con esto termino, un tema, voy a tomar agua, un tema muy interesante. ¿Vieron que hace unos años se empieza a hablar del lenguaje claro en las resoluciones y en las sentencias? Bueno, hace unos días salió un fallo sobre daños y perjuicios derivados de situaciones de violencia familiar de tipo económica y de tipo psicológica. Un fallo de Jesús María Córdoba, que yo lo vengo citando, ¿se acuerdan? Pues Jesús María me hace acordar ¿se acuerdan? Enero en la piel, relincha un bagual, un buen payador, ¿se acuerdan? Bueno, yo me fumaba en verano, primero Jesús María y después Coquín, mi papá fanático de folclore, así que bueno, me tenía que fumar eso porque a mí mucho no me gusta folclore, pero bueno, alguno que otro tema me gusta. Pero, o sea que es interesante porque el fallo es, miren, el fallo es daño por no reconocimiento paterno-filial. Y ustedes se me van a matar risa porque dicen, Diego, de eso hay cantidad de artículos, hay cantidad de fallos. No, acá ¿qué pasó? A ese fallo el juez le agregó la perspectiva de género, porque habló de que ese daño por no reconocimiento lesiona no solo a la actora que pide que el reconocimiento, porque ya con prueba pericial y todo, el hombre hombre de campo, el hombre decía, yo soy un hombre de campo, generalmente los pueblos recorro y pasa entre una relación y otra, pasa eso, y dice el hombre en la propia contestación de demanda, rechaza todo y dice, no, y fíjese la mujer, la mamá de la que peticionante, porque tiene hijos de distintos apellidos, fíjense los apellidos de los hijos, como diciendo que la mujer no dejaba títeres sin cabeza, o sea que más violencia simbólica, echarle agua. Entonces el juez como que parece que se enoja, y con un perfil docente le escribe una carta muy dura, en la propia resolución judicial. No me digas que esto va a ser subido a YouTube porque me termino preso. Bien. Esta es la carta, se la voy a leer y con esto termino, le dejo lugar a David un segundo, y dice así. Yo entiendo que el juez le dice así al señor, miren cómo lo caga Pedro. Entiendo que la vida de campo es distinta. Comprendo que en el campo exista gente que pueda tener menos estudios y otros más. Pero lo que no está bien, no es correcto en el campo y no lo es en la ciudad. La violencia, el maltrato, el actuar desinteresado no es adecuado en ningún lugar. Desconocer a un hijo no es correcto en el centro de Córdoba como no lo es en el lugar más lejano de la provincia. Nada justifica el maltrato, el desinterés, la violencia económica, la violencia psicológica, el desconocer a un hijo. Si nosotros los jueces tuviésemos que analizar estas cuestiones, dependiendo de las condiciones particulares de quién las realiza, por ejemplo, por ciertas tradiciones o costumbres que se dan en el campo, llegaríamos a la desigualdad de justificar la violencia en más de un caso, justificando el actuar de alguno por su falta de conocimiento, por el nivel cultural o por imposibilidad de tener medios tecnológicos. Señor, espero que este mensaje sea claro y entienda que tener relaciones ocasionales, estar con una mujer, después con otra y así con varias, trae consecuencias. Y si de alguna relación surge un embarazo, ello genera responsabilidades, las mismas que usted seguramente cumplimentó con sus hijos reconocidos, porque él decía, yo con mi mujer hace 40 años que estoy casado. Señor, el no tener estudio, no ser profesional, ser de campo, lo que sea, no justifica lo que hizo con su hija. Como tampoco con la madre de esta, e incluso con su propia familia, quienes tenían derecho a saber que usted tenía otra hija.
Esperando haber sido claro y que pueda comprender que este magistrado solo quiere equilibrar compensando a su hija de alguna forma por el daño que tuvo que soportar, de más está decir, y sin ánimo de evitar a su abogado, con quien puede concurrir en mi público despacho, tiene mi tiempo para explicarle cuánta duda se le presente a la hora de leer esta resolución. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, Diego. Tendría que haber empezado de esta forma, quería saludarte por el Día del Amigo, ¿no? Y saludar a todos y a todas las personas que están hoy acá con nosotros. Ahí veo a Mónica, a Wanwall también, que comparto que es intensa la Wanwall, con lo que yo la quiero, y por suerte es mi amiga, menos mal. Pero sí, No, sí, le pero mando un fuerte abrazo. no dije nada de ella, ¿eh? No dije nada de ella, pobre. No, porque tiene la abogada de carácter. Imagínense que uno Por eso, pero arranca qué mejor de y tener una abogada. Yo arranque la quiero de abogada mía, te digo. Yo la quiero de amiga, yo la quiero de amiga. Yo ya A la la tengo de señora, amiga, porque así que cuando necesito una abogada, voy con ella. yo ahora le pido Bueno, solicitud en Facebook. Sí, por favor. bueno, lo que decía, bueno, por supuesto, un saludo por el Día del Amigo. El tema que vos justo decía, el tema de subir el video, no, esto después se te va a consultar a vos. Si querés subirlo o no, está la posibilidad de subirlo por ahí al canal de YouTube del oficial del Colegio de Abogados. Igual esto si te Sí, sí. consulta a vos, lo hablamos después, no hay problema. Lo que No, quería por hacer... supuesto, por supuesto. Lo que sí me por- pasa siempre, perdón, lo que me pasa sí, siempre es que yo siempre defiendo el ámbito áulico, el ámbito de la clase. Por ejemplo, mañana o pasado ven el video, un colega chaqueño, y vi la mitad del video, que yo digo una mala palabra, digo pedo, y la gente dice, ¿cómo va a escuchar a alguien este hombre? O sea que, claro. ¿se entiende? O sea que yo soy medio en contra de las grabaciones, yo soy bastante criollo para hablar. Pero bueno, si lo suben, ustedes están para defenderme, me imagino. Bien, lo que quería, antes de pasar, pero tenemos como 50 preguntas, así que bueno, la verdad, entre reflexiones y preguntas hay como 50, pero bueno, vamos a hacer algunas, Dale, y dale. aparte atendiendo a que vos por supuesto que tenés que seguir con tus tareas habituales y tu trabajo. Lo que sí que antes de Sí, pasar las preguntas quería pasar un tiempo, porque después se me van todos, es como la limosna, ¿viste? Tenés que hacerlo ahora porque después se van. Que sí. tiene que ver, invitar a las personas que están acá a participar del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, que yo soy el presidente, y pasar de chivo que ya tenemos, hay dos cursos que ya fueron aprobados por el Consejo Directivo, uno es el 29 de julio, 18 horas, por la plataforma Zoom, que es Introducción a la Metodología de la Investigación, que va a ser dado por la licenciada Florencia Pizzarulli, que ya es investigadora acá de la Universidad de Quilmes, así que va a estar muy interesante, y otro también que ha sido, igualmente se van a mandar por los canales habituales del colegio. Otro va a ser en 2 jornadas, el 20 y 27 de agosto, a las 17 horas, de las temáticas Metodología de la Investigación en las Ciencias Jurídicas, a cargo de la doctora Cristina Hofkamp, también que ella forma parte de nuestro instituto y bueno, es docente de la UAI y otras universidades de acá de la zona. Así que bueno, hemos pasado el chivo, espero que puedan participar y bueno, vamos a pasar algunas preguntas, si te parece. Sí, por favor, todas, todas. Vamos a responderlas todas, pero un cachito de cada pregunta. Se pueden, las vamos a Vale. responder todas. Sí, por favor. Listo. Acá Claudia Militón dice, tengo dos consultas. Una, cómo incorporar videos de WhatsApp y otra, cómo hacer cuando se desnaturaliza la denuncia de violencia y se usa la exclusión para desalojar cómo, entre comillas, defenderse, o sea, cómo se prueba que no hubo hechos violentos. Vamos a la primera y después me volvés a repetir la segunda. Vale. La primera, recordemos que en un procedimiento de violencia familiar en la cual la denuncia le sigue la medida, no es necesaria una actividad probatoria. Sí en un proceso penal en la cual se investiga un delito especial vinculado a la violencia. Ahí sí es necesario producir prueba. A veces pasa que acá tendría que haber alguien de derecho informático que informe de qué manera se puede preservar ese tipo de captura de pantalla, ese tipo de mensaje de texto, ese mensaje de red social, para poder incorporarlo en la investigación penal para un delito. Lo que siempre hay que tener en cuenta, aprovecho la pregunta de la colega, es que el procedimiento de violencia familiar es de carácter cautelar, no requiere una actividad probatoria. Lo que nosotros decimos, hablamos de un respaldo, pero no hablamos de una actividad probatoria. Un informe interdisciplinario es un respaldo, pero no es que prueba algo, porque uno no trata de probar algo para declarar la culpabilidad del agresor. Si uno trata de obtener una medida de protección, por eso el procedimiento es cautelar. La segunda pregunta, David, por favor. Voy a Sería, ser lo más bueno, breve posible. Sí. ¿cómo hacer cuando se desnaturaliza la denuncia de violencia? O sea, ¿cómo se prueba que no hubo hechos violentos?
En realidad, ¿esa la hizo la misma colega? Sí. Sí, bueno, en realidad, primero hay que tener en cuenta esto, siempre, ¿no? Todo mecanismo procesal, todo procedimiento procesal puede de alguna manera ser mal utilizado. En el procedimiento de violencia familiar podría en condicional, darse que uno inicie una denuncia de violencia familiar para eludir una cuestión de fondo. Para eludir una cuestión, por ejemplo, para atribuirme un hogar. Pero acá hay que tener también mucho cuidado porque siempre hay que trabajar con eso, que es el tema de que no existe riesgo. Hay una ausencia de riesgo, hay algo que no afecta a esa persona, esa integridad psicofísica. O sea que, hay que trabajar sobre eso. Acá no hay ningún riesgo, no hay nada que proteger, no hay medida por la cual hay que resolver para proteger a esa actora. Entonces, frente a eso sí. Porque a mí me ha pasado que el denunciado, cuando trabajaba de manera particular, el denunciado de violencia le decía algo y yo pensaba que el denunciado de violencia era una papa blanca, y decía, y después el denunciado me decía, dijo eso de mí, ahora voy y la voy a recagar a... Y yo digo, eso es lo que está pasando, sos agresivo, sos violento, entonces por eso la medida sigue vigente. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso porque uno tiene que trabajar mucho sobre eso, la ausencia de riesgo, la cesación de riesgo. No hay riesgo, y entonces la medida no tiene asidero, no es necesaria que esté la medida por ese sentido. No hay lugar a la exclusión. Hay fallos en los cuales la exclusión del hogar se levanta porque la actora se va a vivir con su novio a otro lugar y pide que se siga manteniendo la exclusión porque en ese lugar donde estaba en la casa puso un kiosco. ¿Ves? Ahí no, la exclusión del hogar es para que la persona, que se excluya al agresor, al presunto agresor, y que la persona pueda estar con sus hijos en ese lugar del cual fue excluido el agresor. Pero no usarlo como una vivienda aparte para poner un negocio o para guardar materiales o productos. Eso fue lo que pasó en ese fallo. Y por otro lado está el fallo, un fallo cordobés, que habla de que el desalojo en un contexto de violencia no se puede pedir porque no es un instrumento de venganza. A mí me excluiste del hogar, entonces yo te pido el desalojo. Acá apunta a otra cuestión, porque la exclusión del hogar es una medida que tiene una finalidad protectora, no una finalidad patrimonial. Y esto también es un lineamiento a seguir. Otra pregunta, perdón, me fui un poco de mambo, perdón. Bien, sí. No, yo por vos más que nada, por el tema que se fue por ahí, son varias, No, pero bueno, vamos a ir bien. yo sigo, no, seguimos un poco más, si la gente está de acuerdo, seguimos un toquecito más. Vamos a seguir Dale. contestando, por favor. Acá, Olivieri dice, si la persona violentada trabaja en igual lugar, en el mismo lugar que el violento, ¿qué medida se podría pedir? En realidad, ahí vamos más a la implementación práctica. A veces trabaja en el mismo lugar, pero hay posibilidad de que sean turnos separados y que haya otras medidas también de protección que complementen eso, ¿no? Entonces, también tener en cuenta la notificación al empleador de esta situación de violencia que ocurre. Si bien los procedimientos de violencia familiar son reservados, se podría pedir autorización a esta mujer que hizo la denuncia para avisarle al empleador que existe una denuncia de violencia, que hay una medida de protección como una provisión de acercamiento y contacto, y la posibilidad del cambio de turno, la posibilidad, vamos a decir, cierta, de cambio de turno en este tipo de situación. Ha pasado con un fallo que hace poco creo que leí uno de Belville, de Córdoba, en la cual se dicta la provisión de acercamiento dentro de la misma casa, porque era un adolescente que era agredido psicológicamente por parte de su madre en cuestiones vinculadas a la identidad de género. O sea que el tipo de la medida pasa acá más por la implementación. Yo no puedo pedir que haya un artículo de la ley de violencia que diga, que contemple ese supuesto. Yo lo que tengo que hablar es de la implementación práctica, cómo lo puedo trabajar. Y ahí está, pues, es fundamental también el trabajo interdisciplinario. Sí, por favor. ¿Seguimos? Bien, Sí. acá Nadia Savichevich, ¿cómo proceder cuando en las denuncias de violencia están involucrados los menores? Las psicólogas del juzgado victimizan a la víctima haciendo informes superfluos, alegando que si soportó varios años de violencia, no se justifica una exclusión de hogar o adjudicación, siendo que la madre está en la calle con los niños, impugné el informe y no me aprovecharon por un procedente. Bueno, esta pregunta me hace acordar al mito sobre el tema que se queda en la casa porque es cómoda, ¿no? Mito sobre violencia familiar. Eso que la mujer víctima de violencia se queda en la casa porque es cómoda. No. Acá pasa que la persona
ha vivido y ha padecido situaciones de violencia a lo largo del tiempo y está inmersa en una situación pasiva y al momento de pedir una intervención, de realizar una denuncia o de ver una resolución con una medida, en ese momento el propio operador del otro lado le dice, señora, aguantó tanto y ahora viene a hacer la denuncia. O sea que también la victimización que se da en el plano secundario, la violencia institucional, también eso corta el circuito de atención, también uno tiene que estar atento para poder, como profesional, denunciar esas prácticas inadecuadas, ¿sí? Porque esto corta el circuito de atención, esto es grave, de que el propio informe plantee eso, ¿no? Yo hace un tiempito escribí un artículo sobre adopción y el tema del cruce de los estereotipos de género. Si la persona que evalúa la idoneidad de un adoptante tiene acá su sesgo en la cual ve el ideal de madre perfecta para elegir un adoptante, obviamente, cuando la progenitora biológica pida algo, pide una medida para poder restablecer ese tipo de vínculo con ese hijo, esa persona va a coartarle la posibilidad de poder tener ese encuentro. Hay un fallo, creo que de la Corte Suprema de Provincia, la mujer estaba de acuerdo que adopte a sus hijos. Lo que quería ella visitarlos. Ella tenía un tema de salud mental, estaba con medicación y se tomaba 2 o 3 colectivos para ir a ver a sus hijos. Al principio los informes interdisciplinarios decían que no, la mujer no tiene que ver. Entonces los jueces dijeron, si no vulnera el interés superior del niño, al contrario, está bien que el niño tenga vínculo con su progenitora biológica, si los propios adoptantes están de acuerdo en que ese vínculo se realice. O sea que también atento a los informes interdisciplinarios que puede ser que esté encargado de estereotipos de género, porque los informes interdisciplinarios los realizan personas. Las personas tienen vivencias profesionales y vivencias personales. O sea, imagínate, el abogado también viene cargado con ese estereotipo, ¿eh? O sea que eso también hay que tener mucho cuidado. Sí. Seguimos otra. Dolores González. Tengo un caso donde el señor fue excluido del domicilio por violencia familiar y el juzgado no tuvo en cuenta la denuncia que el señor interpuso en contra de su esposa por violencia familiar. Y ahora vigente la exclusión, el señor se entera por vecinos que su esposa está retirando bienes muebles del domicilio conyugal. ¿Qué puede interponer? Tal vez un inventario de bienes, pero ¿quién haría ese inventario ya que estamos en aislamiento? ¿En qué lo fundaría? El propio decreto reglamentario habla que el inventario de bienes debe ser gratuito, porque está incluido dentro del procedimiento de violencia familiar. Una aclaración. Segunda aclaración. Todo lo que ocurre en los hechos hay que plantearlo en el derecho, hay que plantearlo en el expediente, de manera que no genere ningún tipo de violencia simbólica, porque muchas veces he visto que el denunciado con su propia presentación genera violencia simbólica al actor, a la persona en situación de violencia. Porque dice, no, porque ahora metió otra persona, yo vi otro hombre en la casa. En realidad acá estamos hablando de hechos, situaciones de violencia, o sea que también plantear eso al momento de pedir el levantamiento de la medida de exclusión. Porque si yo como denunciado digo, no, yo quiero que se levante la medida porque yo soy el dueño y acá tengo la escritura pública, acá tengo el boleto de compraventa, no va a tener ningún tipo de recepción esa petición. Porque acá no es un planteo patrimonial, acá es un planteo protector. O sea que hay que tener en cuenta el basamento extrapatrimonial a la hora de poder meterse en este tipo de temas. Otra, Verónica Tomé. Ante una restricción o prohibición de acercamiento, sería viable el incidente de levantamiento de medida, pero no se impulsa por los juzgados a pedido de denunciado y no tengo conocimiento que se haya concretado un levantamiento de una medida decretada, salvo consentimiento del o la denunciante, lo cual es muy improbable. ¿Qué sugieren esos casos? En realidad, el levantamiento de las medidas es un tema muy particular, es un tema muy específico. Si hablamos del levantamiento de medidas, la autoridad judicial tiene que ver que si hay niños, niñas y adolescentes involucrados en la situación, para dar lugar a un levantamiento tiene que tomar medidas también de carácter interdisciplinario. O sea que si se da para una persona mayor de edad, imagínate para una persona menor de edad. O sea que estamos viendo también que hay fallos en los cuales previo a la concesión del levantamiento se dicta cualquier otra medida porque está involucrado, por ejemplo, un niño de 8 años de edad y está involucrada su madre. O sea que es importante tener en cuenta el tema del levantamiento como por ejemplo, la posibilidad de poner un freno, en este caso judicial, previo a concederlo, previo a dar lugar a ese levantamiento. Lo que yo doy son lineamientos de trabajo, porque acá yo no puedo decir, en este caso tenés que hacer esto como la receta del bizcochuelo que yo hago todos los domingos en mi casa. Acá no hay receta, acá no hay teorema de Pitágoras.
acá las intervenciones van variando y van cambiando, uno tiene que estar al filo también de la intervención. Sí, por favor. Bien. Otra, Analía Cordero, me gustaría saber tu opinión de la denominada terapia bajo mandato. El tema de la terapia bajo mandato también es otro tema bastante conflictivo. ¿Por qué? Porque se presenta esto, yo presento el problema. Si la terapia es bajo mandato, en la cual el denunciado está obligado a concurrir, muchas veces se podría asegurar su asistencia, pero no su comprensión de que el tratamiento realmente sirve para poder cambiar o desaprender esa conducta. En cambio, si la terapia no fuera bajo mandato y dejaría libre voluntad de los denunciados que irían de 1000 denunciados, iría uno. Entonces esto no propendería a que la persona vaya y concurra. O sea, sobre este hilo de actuación uno tiene que estar. Yo no puedo decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo que puedo decir es que hay que trabajar también de qué manera se implementa esa terapia bajo mandato. Ustedes saben que hay leyes de violencia familiar que lo prevén en diferentes provincias, pero también hay que tener en cuenta eso. La obligatoriedad sirve para que concurran o también hay que extremar esfuerzos profesionales para que la persona, ya que concurre obligatoriamente, pueda entender de que la violencia que ha ejercido es una conducta que tiene que desaprender. O sea que la negación de la realidad, la exculpación constante, la culpabilización de la víctima, son herramientas que ya no puede utilizar en este determinado supuesto. Esto se usa mucho en la gente que trabaja en equipos de hombres que ejercen violencia. Está RETEN, la Red de Trabajo de Masculinidades, hay un servicio en el Hospital Méndez, después está un centro integral de la mujer que trabajaba con estos temas, que es el Arminda Verasturi, después está una asociación, que es Pablo Besón también, que trabaja en estos temas. O sea que en Argentina se están poniendo, vamos a decir, al hombro el tema. Pero siempre hay que presentar cuál es el dilema a trabajar. Y este es el dilema a trabajar, ¿sí? Ahí se están yendo, me gusta porque se van yendo del campo, pero yo voy a seguir contestando las preguntas. Bueno, Por favor, David. Seguimos Sí, algunas sí, por preguntitas favor. más. Nancy Cabañas dice, ¿cómo se puede hacer cumplir la obligación de que las partes realicen los tratamientos psicológicos? ¿Cómo se puede cumplir? Mediante un escrito que las partes tienen que realizar el tratamiento psicológico que está plasmado en la resolución, que la resolución es de cumplimiento obligatorio, que la no concurrencia al tratamiento psicoterapéutico significa que no hubo un cambio, no hay un cambio. Y al no haber un cambio, se podría dar a futuro una situación de violencia. Ejemplo, si dice el denunciado, no se preocupe, no necesito psicólogo, yo soy el pastor de la iglesia de acá a la vuelta, ya charló conmigo y no voy a ejercer más violencia con mujer. No, acá tiene que acreditarse el trabajo interdisciplinario por medio, por ejemplo, de la psicóloga, de que hubo una concurrencia a tratamiento que la no concurrencia también es un elemento a tener en cuenta por la autoridad judicial. Es un elemento importante a tener en cuenta. Vieron que ahí yo presenté algún que otro fallito. Sí. Bueno, seguimos. Verónica Tomé, ¿es posible implementar la metodología de la OBD que funciona ágilmente y con una evaluación interdisciplinaria? En otros lugares sí, es posible también. El tema que en realidad lo que yo siempre preocupo, sin hablar de la oficina, yo trabajo en la oficina, pero obviamente no voy a representar, no represento la oficina, yo acá hablo como abogado amigo, especialista en la temática, y bueno, yo soy del Departamento Judicial de Quilmes. En realidad se puede implementar eso. ¿Por qué se implementa? Porque la denuncia puede estar acompañada a la vez de un informe interdisciplinario en cualquier institución. Y ustedes dicen, ¿para qué? Para que ya en el mismo momento, por una cuestión de economía procesal y por una cuestión de utilidad procesal, como dice la ley creo de Santa Cruz, de Chubut, en la cual en el mismo momento se aproveche la oportunidad para poder hablar con esa mujer, tomarle la denuncia, y por el otro lado un profesional de otra disciplina realice un informe para acercar todo esto a la autoridad judicial para resolver la medida. Entonces la autoridad judicial en su despacho, en su escritorio, ¿qué va a tener? El acta con formalidades de denuncia y el informe interdisciplinario. El acta va a hablar de hechos. El informe va a captar esos hechos, va a captar esa fotografía, va a valorar el riesgo y entonces al juez o a la jueza le va a servir para resolver una medida. Si esto no fuera así, solamente el juez o jueza tendría la denuncia.
una carilla o dos, y con eso tiene que resolver. Y entonces ahí está la importancia de la labor interdisciplinaria en el momento de la toma de la denuncia. Sí. Bien, bueno. Seguimos un poquito más, que ya me calenté la boca, ¿vieron? Cuando toman alcohol, ya me puse más... Dale, seguimos un par más, por lo menos, dale. Dolores González, ¿qué nos podés decir del abuso irrazonable que las señoras hacen de la protección judicial que poseen cuando en realidad no existe violencia y lo primero que hacen es excluir al esposo sin tener en cuenta sus dictos? Bien. Acá esta es otra de las preguntas tabú. Yo la voy a contestar con muchísimo cuidado. Primero, cuando nosotros decimos el término falsa denuncia, nos tenemos que remitir a muchas cosas. Porque el concepto de falsa denuncia es un concepto ligado a la cuestión de abuso sexual. Ustedes sabían que los agresores sexuales decían, no, mi hijo miente, no lo toqué, no lo quise tocar. Entonces, usted me dice, sí, Diego, pero no me refiero a eso. Está bien, pero ya el término, los términos tienen un contenido, tienen una información. O sea que nosotros que trabajamos en el tema tenemos que tener cuidado con ese término, falsa denuncia, porque no lo podemos usar de manera ligera. El uso de un mecanismo procesal para eludir una cuestión de fondo, o que no es correspondido, que no es real, podría ser un buen uso. Por otro lado, tengamos en cuenta que no podemos un supuesto formarlo parte del universo. Ustedes saben que yo he dado charlas en las cuales el propio colega decía, la violencia de género no existe. Porque a la señora de la esquina, o yo tengo 2 o 3 casos en la cual miente la señora. No es verdad lo que dice. Y yo le digo, no podemos usar un supuesto para generalizar los casos de violencia de género que van en crecimiento y también emparentados los casos de femicidio. O sea que yo no puedo desconocer que existe la violencia de género, que hay un mecanismo procesal y que el mecanismo procesal adecuado es el cautelar. O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Esperemos un segundo. Bueno, la última digo, así ya te liberamos. Marcela González dice, ¿cómo... ¿Estás ahí? Ahí está. ¿Me escuchás? O sea, espera, sí, o sea, esto es interesante, porque lo que estoy diciendo es, no estoy diciendo que digan que la batalla no existió. Al contrario, sigan luchando. Pero si van por el denunciado, la demostración de ustedes es la cesación del riesgo. No tienen que demostrar que la mujer está andando con 2 hombres, que la mujer ejerce la prostitución o que la mujer es lesbiana, porque en realidad muchas veces de las propias intervenciones del denunciado generan situaciones de violencia simbólica. Yo tengo un fallo en mi mesita de luz de Santa Fe, en la cual un abogado le roba a la abogada en el baño la cédula de notificación y la agrede verbalmente. Si no, me lo piden por privado. Yo lo tengo, un fallo de Santa Fe. Entonces el abogado dice, ¿qué? ¿Acaso yo te violé a vos que me venís a hacer una denuncia? Lo dice el propio fallo. O sea que lo que estoy diciendo es que hay que trabajar con mucho cuidado, porque muchas veces uno se enfrasca en una postura y esto también puede dar lugar a confusiones. Le doy ejemplo, es que muchas veces no existe riesgo. Sí, podría, es verdad, la cesación del riesgo es un gran elemento para hacer caer cualquier tipo de intervención, es así. Pero por otro lado quiero decir una cosa, ¿vieron? Que para que prestemos atención, nada más, por favor. ¿Queda la puerta abierta? Lo que estoy diciendo es esto. Hace poco sale una noticia. Miren cómo nosotros tenemos que estar cuidadosos con esto. Sale una noticia y dice, fíjense, es una noticia que hay un hombre así con un papelito. Sale la primera sentencia de violencia familiar, un hombre la pide. Cuando leen la sentencia, nadie dice que eso sea violencia de género. Nadie está diciendo que no exista la violencia familiar contra un hombre. Nadie dice eso. Pero yo no puedo decir que la violencia que sufre un hombre es violencia de género, cuando los conceptos que surgen de la violencia de género hablan de una cuestión más estructural, una cuestión más de factores que dan lugar a esa relación desigual de poder. Ahí están hablando de preguntas privadas. Ahí está, Mónica está aquí. Bueno, sí, Mónica, sí, después comunicate conmigo. Mónica te está robando el disertante, David. Por supuesto, Mónica, con todo placer, con todo placer. Pero, ¿entienden? Lean esa noticia para ver cómo, si ustedes leen la noticia, nadie habla de que es violencia de género contra el hombre.
Es violencia familiar que sufrió un hombre, el caso Cuello, ¿se acuerdan el caso de que fue asesinado Cuello por la novia, que le echó agua caliente en la cara, algo así, ¿se acuerdan? Búsquenlo. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la violencia de género se da contra la mujer y el mecanismo procesal que se elige es este. Sobre eso tenemos que trabajar. Sí, David, seguimos un poquito más. La última hacemos. Digo, Marcela González dice, ¿cómo procedemos en los casos en los que se prorrogan constantemente las medidas de protección, dado que la señora constantemente denuncia compulsivamente y no solo a su ex? No solo a su ex. Sin embargo, el juzgado, a pesar de que las pericias realizadas a los menores surge que, entre comillas, sus dichos son dichos de la madre, nada resuelve y el ex sigue expuesto incluso a ser denunciado por cuestiones más graves. Igual tenemos que tener en cuenta una cosa, que el hecho que la mujer haya sufrido situaciones de violencia con otra pareja no le desacredita para hacer una denuncia con esta. Eso es un punto a tener en cuenta. Entendí lo que vos dijiste, pero eso tener en cuenta. No puedo decir, ya ella tuvo 3 parejas anteriores, ya lo denunció ahora, y ahora denuncia a este. Esto está diciendo cualquier cosa esta mujer. No, eso no podemos tener en cuenta, por favor. Desde el ámbito interdisciplinario, menos. Eso es una. Otra, acá no pasa por el caso. Acá pasa por un tema de que se llama prórroga automática. En algunos juzgados la dan directamente, es decir, sin necesidad de fundamentar por qué piden la prórroga. Y en otros piden la necesidad de fundar por qué se prorroga la medida. En el momento de fundar por qué se prorroga la medida, ahí también hay que trabajar, ahí hay una línea de investigación, ¿sí? Porque la prórroga automática cierra cualquier tipo de posibilidad de una nueva vista. O sea que tenemos que tener mucho cuidado, porque eternizar una medida, de alguna manera, significaría en algún punto desproteger a esa persona, que no puede estar 20 años con la misma medida vigente. O sea que tenemos que tener ese cuidado nada más. Ahora sí, David, vamos a despedirnos porque se están yendo del barco un montón, así que yo... No, ya hemos terminado. Lo que sí, lo que me están preguntando, Diego, ¿cómo pueden hacer para obtener los fallos que vos citaste? Me lo piden. Ahí está Ramón Paleiro, mirá, Ramón Paleiro de José Cepaz, me parece, o de Marcos Paz, no me acuerdo, el colega a full. Ahí Anita, yo también. El tema es así. Si ustedes quieren los fallos que yo tengo, me piden red social, Facebook, yo tengo Diego Ortiz Uva en mi Facebook. Yo se los puedo mandar por ahí, ténganme paciencia porque yo arranco la guardia ahora, yo arranco a laburar. Pero con toda la predisposición, toda la paciencia, Moni, después me mandás un mensaje por Facebook, por privado, y arreglamos. De mi parte, toda la disposición. Pero siempre digo algo, primero disculpa porque mi forma de dar la clase no es tan común, y mi forma es más criolla de dar la clase, más cuando estamos entre colegas y con confianza. Y entonces siempre se me escapa alguna mala palabra, alguna que otra cosa. Pero obviamente lo hago porque yo soy muy rápido para pensar y repensar las cosas, por eso trato de evitar el PowerPoint, sino que trato de meter varios temas. Y de mi parte, muchas gracias, David, recontra agradecido, con mucho cariño. Marcela, lo mejor cariño, porque yo arranqué pateando tribunales ahí en Quilmes, me acuerdo mucho, me acuerdo que Mónica decía Roy, me acuerdo que uno se llamaba Roy de mesa de entrada. ¿Se acordás cuando estaba el juzgado de familia 1 y 2 en el mismo lugar? Hay uno que, Roy, decía Moni. Me acuerdo de todo. Había una abogada que llevaba adopciones, la doctora Paso creo que era. Bueno, hay tantas cosas que yo recuerdo de Quilmes que me llevo en el alma de haber empezado a patear tribunales ahí, que bueno, para mí es una emoción dar una charla para Quilmes. Imagínense, cada vez que voy ya lo saben. Así que les mando un cariño grande, David, y bueno, te agradezco, David. Muchas gracias. Bueno, un aplauso, sensación de todos que está silenciado para vos, la verdad que te lo mereces. Bueno, muchísimas gracias, Diego, y bueno, solamente te estaremos convocando del CAQ en cualquier momento, que siempre serás bienvenido y los contenidos, la verdad que son impecables. La verdad que nos han dado mucha letra para el tema de hacer investigaciones, y al resto, por favor, que si se quieren sumar, serán bienvenidos en el instituto para escribir. Qué mejor que poder, los mismos abogados, seamos los que generemos contenido. Es lo que más ansío yo, y todos tenemos la capacidad para hacerlo. Es cuestión de técnica. Muchísimas gracias a las autoridades también del colegio. Muchas gracias. Vamos a estar organizando, creo, con Gilda Balek y con Mara Granja, vamos a hacer una actividad, así que yo quiero seguir en contacto con la gente de Quilmes, que la verdad que me encanta participar, y vuelvo a decir lo mismo, uno hace interpretaciones de artículos y jurisprudencia y doctrina, de la cual ustedes pueden estar en desacuerdo, pero lo que siempre digo, trabajemos, fundemos nuestras intervenciones, tratemos de sacarnos algún sesgo de estereotipo de género que podamos tener,
investiguemos, animémonos también a trabajar en esta temática. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Cintia y Denise también del colegio por la paciencia. Gracias, Así que muchas gracias. nos estamos viendo. Chao, gracias. Gracias, chao, gracias. Ahí está. Muchas gracias, ahí, vamos a chusmear, ahí. Bueno.